Hola, muy buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero partir la conversación preguntándote en qué consiste este informe de transparencia para que le expliques a nuestros televidentes de la región de la Araucanía y cuáles son los datos efectivamente que aporta, ¿no? A ver, este indicador se hace desde el año 96, tuvo un pequeño cambio en la metodología, entonces podríamos decir que hoy en día es comparable con la información desde el año 2012 y efectivamente mide la percepción de la corrupción que hay en 180 países del mundo. Esto lo hace a través de fuentes de datos de 13 variables que vienen de 12 instituciones internacionales e independientes distintas, donde mide distintos tipos de corrupción en el sector público, como el soborno, el debido a fondo público, el enjuiciamiento eficaz de los casos de corrupción, etcétera. Y bueno, Chile, la verdad es que los resultados podríamos decir que son bastante más alentadores que el promedio mundial. Chile tiene 67 puntos, donde de 0 a 100, donde 0 es lo más corrupto y 100 es lo menos corrupto. Chile tiene 67 de 100 puntos, está en el ranking 27, o sea, estamos dentro de los 30 primeros del mundo. Y también el promedio mundial es 43, por lo tanto, de 43 puntos, por lo tanto estamos bastante bien. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos estas preocupaciones porque hemos mostrado desde el año 2017 un estancamiento en este puntaje, en esta medición, y por lo tanto, más que estar avanzando, más que estar fortaleciendo nuestras instituciones, al parecer estamos estancados y eso obviamente igual tiene que preocuparnos. Y entonces sería bueno hacer una definición sobre la corrupción. ¿Qué es para Transparencia Internacional la corrupción y para ustedes, Chile Transparente también, ¿no? Sí, la corrupción, como hemos entendido hoy en día, es que es el abuso de poder para un beneficio propio. Podríamos decir que quizás en los años 90 esto se definía más bien pensando en el sector público, pensando en el sector político, quizás muchas veces también, pero hoy en día la definición es más amplia y también abarca a actores del sector privado, no solo en su vínculo con el sector público, sino también en sus propias actuaciones. Pensemos, por ejemplo, una colusión. Ahí son empresas que tienen una determinada posición o posición preferente económica que abusan de esta para beneficio propio, perjudicando a miles de consumidores. Pensemos, por ejemplo, también en la compra de licencias médicas falsas. También ahí se está abusando de la posibilidad de un poder que uno tiene para poder acceder a esas licencias médicas, perjudicando a miles de personas. También el uso de información privilegiada. Entonces, la verdad es que el concepto hoy en día es más amplio. Quizás cuando hablamos de corrupción o le preguntamos a las personas, lo primero que se viene a la mente generalmente con lo que se asocia es con el poder político, pero la verdad es que la corrupción también la podemos cometer nosotros y parte de lo que nosotros queremos informar, lo que queremos hacer llegar como mensaje es eso, es que la corrupción muchas veces está más cerca de lo que pensamos y que depende mucho también de cómo nosotros actuemos, de nuestra ética personal, de nuestra integridad, pero también de nuestro entorno, de que efectivamente no caigamos en estos actos corruptos. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que tú me comentas, la corrupción podría ser entonces la conclusión de un modelo de sociedad que hemos ido tejiendo. De alguna manera, ese modelo de sociedad se ha ido permeando. Mira, estoy pensando, por ejemplo, en Zygmunt Bauman, la metáfora de la liquidez, donde finalmente el Estado deja de hacerse cargo de algunas cuestiones, demostrando entonces este divorcio del Estado con algunas acciones de la sociedad. La política, por tanto, no ostenta el poder, lo detenta el mercado, ¿no? Entonces, las fronteras entre lo adecuado y lo inadecuado se vuelven un poquito difusa. Por tanto, ¿de qué manera el modelo de sociedad que hemos ido construyendo en las últimas décadas, en los últimos años, influye efectivamente en esta posición que ocupamos en el índice de Transparencia Internacional? Bueno, hay muchas causas directas e indirectas de la corrupción, hay muchos estudios al respecto y a veces incluso se van mezclando causas con síntomas, ¿ya? O sea, por ejemplo, claro, el crimen organizado muchas veces es una causa de la corrupción, pero a veces el crimen organizado o la desigualdad son síntomas de la corrupción. Entonces a veces entramos como a esa pregunta de, bueno, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Claro. Sí, claro. Pero lo que sin duda podemos ver que hay correlación muchas veces de los datos es que los países que tienen mayor desarrollo humano, que tienen instituciones más fuertes, un mejor Estado de Derecho, que tienen mayor cohesión social, que tienen menos conflictos, son países que también son menos corruptos. Entonces, claramente hay una íntima correlación entre todas estas variables y por eso es importante que nosotros miremos la corrupción no solo cuando estallan los casos, sino como algo permanente y como algo dinámico. Hoy en día que estamos frente a una crisis de seguridad pública, tú hablabas de cuando el Estado retrocede, que en el fondo hay otras instituciones o entidades que empiezan a adoptar ese rol, ¿cierto? Hablabas del mercado. Exacto. Bueno, también hoy en día podemos hablar del crimen organizado.
Cuando el Estado empieza a retirarse, ya sea de una manera deliberada o ya sea porque las personas no confían en las instituciones políticas y por lo tanto no acuden a ellas, cuando ese espacio queda libre, bueno, son otras instituciones las que empiezan a llenar ese vacío. A veces son las iglesias, a veces son las comunidades vecinales, a veces son los movimientos sociales, o a veces son de la sociedad civil, pero también puede ser el crimen organizado, puede ser el narcotráfico. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto, y a pesar de que Chile presenta un buen resultado general, si nosotros en el fondo vamos, por así decirlo, viendo la información propia, o sea, viendo nuestros propios resultados y el rol que teníamos en la región hace unos 8 años atrás, la verdad es que hemos empeorado y nos hemos estancado. O sea, nosotros en nuestro mejor momento de la medición, que fue en 2014, teníamos 73 puntos, lo que tiene más o menos ahora Uruguay y Canadá, que están liderando el continente y que son muy buenos puntajes. Nosotros antes estábamos primeros que Uruguay, y eso ya es algo que con los años ha desaparecido, y hemos visto este estancamiento que nosotros, si bien que no queremos llamar a una alerta total y a que la gente en el fondo crea que ya todo es totalmente corrupto, entonces no confiemos en nadie y el Estado no sirve de nada, no, pero tampoco sentarnos en los laureles, dejarnos estar y que en 5 años más nos estemos lamentando de que ya no estamos estancados, sino que estamos en franco retroceso. Sí, tiene que ver un poco con lo que tú mismo planteas respecto del dinamismo que tiene esta cosa, ¿no? No es una cuestión fija, va cambiando de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo. Oye, el rol de los medios en esto me da la impresión que es importante, pero claro, sabemos que en Chile particularmente los medios no gozan de la independencia que se requeriría. Hay una concentración de medios importantes que evitan de alguna manera, de acuerdo a los intereses de los dueños, que se pueda informar con total imparcialidad. Por tanto, ¿cuánto contribuye desde tu punto de vista a los índices de corrupción la concentración de los medios de comunicación, la falta de independencia de esos medios? Estoy pensando en CIPER, por ejemplo. Yo creo que los medios de comunicación en Chile han tenido un rol relevante para dar a conocer estos casos, y yo creo que en general, por lo menos como Chile Transparente, en mi experiencia personal, en general han sido aliados en estas temáticas. O sea, son temas que les importan, son temas que les preocupan, están constantemente buscando información, están constantemente un poco haciendo repercusión del trabajo que hacemos organizaciones como nosotros. Y claro, uno podría pensar que quizás necesitamos más periodismo de investigación, que también es muy relevante muchas veces para destapar estos casos, ¿cierto? Pero la verdad es que viendo el panorama en la región y viendo también la polarización que existe políticamente en muchos países, yo creo que en Chile en general han contribuido más que sido un estorbo en el camino. Hay muchos países donde los medios no gozan de la independencia, en la región donde no gozan de la independencia necesaria en lo absoluto por parte del Estado. Otros como Guatemala, que incluso están siendo perseguidos los editores de medios por investigar casos de corrupción, y yo creo que en Chile obviamente podemos estar mejor. Yo creo que la diversidad de medios es relevante, la diversidad de miradas es importante para tener una sociedad también más diversa y mejor informada, pero también contrarrestar la información. Yo creo que los medios, y eso lo saben mejor ustedes que yo, pero los medios no pueden ser solo cámaras de eco de determinados grupos de interés, ya seamos nosotros o sean otros, sino que también contrastar esta información, especialmente en la época donde la desinformación es tan preocupante el efecto que está teniendo, y muchas veces ya no sabemos qué es realmente verdad y qué no. Entonces yo creo que en ese sentido los medios tienen un rol mucho más relevante frente a las redes sociales, y hemos visto que en algunos instrumentos, en algunas encuestas, efectivamente las personas están como volviendo a confiar un poco más en los medios como fuente de información que en las redes sociales. Entonces yo creo que eso también demuestra la responsabilidad que tienen los medios, y además yo creo que efectivamente en Chile podríamos intentar ver cómo fortalecer, pero también manteniendo esa independencia, el ecosistema de los medios de investigación. Yo creo que el periodismo de investigación es clave en esta materia, y creo que en Chile, en general, puede que estemos ahí al medio. Volvemos de alguna manera a lo que te pasaba al principio, ¿no? Respecto a la metáfora de la liquidez. ¿Cuánto aporta efectivamente al aumento de la corrupción, la concentración económica, la concentración de capital, la concentración de poder, María? Eso obviamente puede ser un aliciente para la corrupción. No es que sea sinónimo de corrupción, pero mira, hay un profesor muy conocido en Estados Unidos que tiene como una ecuación de la corrupción, ¿ya? Que él dice, la corrupción básicamente se produce cuando tú tienes monopolio de la decisión, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas, ¿ya?
Entonces, si tú quieres en el fondo que haya menos corrupción, tú tienes que alterar esta ecuación. Tienes que poner más transparencia, más rendición de cuentas, más accountability, como se le llama. Tienes que disminuir la discrecionalidad de los que pueden tomar la decisión y también el monopolio, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando tú tienes mucha concentración en los medios económicos, también se puede producir esos casos de corrupción como la colusión. Entonces, por eso también es muy importante, también es fondo una relación a veces que no es para nada virtuosa, sino todo lo contrario, entre el poder político y el poder económico. Entonces, por eso tú tienes que tratar de ir cambiando esta ecuación y en el fondo también permitir que haya mucho mayor competencia, pero también que haya más accountability, que haya más transparencia, que haya más rendición de cuentas a la ciudadanía y a los distintos, en el fondo, grupos de interés o que se relacionan con estas empresas y con este medio, para que efectivamente podamos prevenir que estos casos ocurran y en caso de que ocurran, detectarlos y sancionarlos de manera adecuada. Si bien algo nos adelantaste, yo quiero hacer un poquito de realidad comparada, ¿no? ¿Cómo estamos en relación al resto de los países de Latinoamérica en este índice de transparencia internacional? Estamos bastante mejor. O sea, el promedio de la región es 43 puntos de 100 y nosotros tenemos 67. Nosotros en América Latina ocupamos el segundo lugar tras Uruguay y en la región de las Américas ocupamos el cuarto lugar. Estábamos en el tercero, pero Estados Unidos ha tenido un progreso este último año y por lo tanto entonces está Canadá con Uruguay, luego Estados Unidos y después Chile. Y la verdad es que en nuestro vecindario, por ejemplo, si vemos Perú, si vemos los países que nos rodean, varios de ellos tienen 23, 24 puntos, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera. Entonces, la verdad es que Chile está bastante mejor. Pero, insisto, eso no puede llevarnos como a sentarnos en los laureles y en 5 años más veamos que estuvimos decayendo, porque la verdad es que somos una región interconectada. O sea, yo lo decía antes, hemos visto fenómenos del crimen organizado en otros países de la región que a veces también empiezan a llegar a Chile. Y si hay países que, por ejemplo, como Guatemala, Honduras, que han tenido un deterioro, El Salvador, que han tenido un deterioro muy alto en temas de contrapeso, en temas de control de la corrupción, en temas de violación a los derechos humanos, eso también genera fenómenos migratorios que muchas veces también nos generan presión a nuestros países y donde en el fondo pueden llegar muchas personas que son muy buenas, pero algunas pocas dentro de todas estas que no son tan buenas y finalmente lo que terminamos haciendo es que empezamos a exportar a otros países el crimen organizado. Y si nosotros tenemos un Estado más débil, un Estado en que la gente no confía, bueno, eso es caldo de cultivo para estos tipos de fenómenos. Entonces, por eso es importante que, a pesar de que estamos mucho mejor, no bajemos los brazos y entendamos que estos fenómenos son dinámicos y que tenemos que enfrentarlos con todas las herramientas que podamos tener. Bueno, tú me decías que hay un estancamiento de Chile en materia de lucha contra la corrupción desde el 2017 hasta hoy día. ¿En cuánto eso puede haber afectado efectivamente la pandemia, por ejemplo? ¿O cuáles serían las razones para mantenernos estancados todavía? Bueno, las razones pueden ser varias. Lamentablemente, este índice lo que mide son como estas percepciones y las evoluciones que estas tienen, pero muchas veces no nos dan pistas tan concretas como de, bueno, dónde tenemos que hacer las reformas o por qué razón ahora bajamos o subimos. Pero siempre los que estudiamos estos fenómenos y estos casos, en el país podemos tener algunas pistas, ¿ya? Nosotros la última gran agenda de reformas que tuvimos, la tuvimos entre los años 2015 a 2017 como consecuencia de las propuestas de la Comisión Engel, que vienen como consecuencia de escándalos de corrupción también. Exacto. O sea, recordemos eso, en Chile somos reactivos, en general cuando tenemos escándalos de corrupción que nos sacuden mucho, nosotros adoptamos una actitud de hacer reformas, lo cual es positivo, es mucho mejor que no hacer nada. Pero esta actitud no es permanente. Y desde ahí hasta ahora han habido unos que otros intentos, pero no ha estado en el centro de las agendas, porque también entendemos que hay muchas otras agendas y que hay muchos otros temas que son muy relevantes y que obviamente no se puede hacer todo al mismo tiempo, como pensiones, salud pública, salud privada, somos un proceso constituyente, la agenda de seguridad ciudadana, etcétera. Pero sí, yo creo que hay que entender que este impulso tiene que ser permanente y constante, ¿ya? Creo que hemos visto el deterioro y casos de corrupción que han impactado a distintos tipos de instituciones que quizás no estábamos acostumbrados, como las Fuerzas Armadas, como Carabineros, como la PDI, como los partidos políticos, las empresas, como también municipalidades. Bueno, el Congreso, ¿perdón?
Las municipalidades, que están más del 50%. Las municipalidades, ¿para qué hablar? O sea, tenemos un sinnúmero de municipalidades que están siendo investigadas transversalmente, políticamente hablando. O sea, acá no podemos hablar que eso sea de un solo sector. Entonces, obviamente, eso yo creo que puede explicar parte de este estancamiento. Ahora, nosotros también vemos oportunidades. Nosotros no queremos solo quedarnos en ver cuáles son las causas o en el fondo lamentar el estancamiento, sino que también tratamos de ser propositivos y la verdad es que vemos estas oportunidades. El gobierno está tratando de liderar una estrategia nacional de integridad que sería la primera de su estilo, donde nosotros esperamos que sea un esfuerzo del Estado, pero que también incluya a la sociedad civil y al sector privado. Esto tiene que ser un esfuerzo país, no puede ser algo aislado de un gobierno o de un partido político o de ciertos sectores. Tiene que ser un esfuerzo país, tiene que tener una mirada intersectorial. Y también yo creo que tenemos que pensar que estamos a puertas de otro proceso constituyente que nos da la oportunidad de mirar nuestra institucionalidad con unos ojos del siglo XXI y quizás podemos pensar no en meternos al detalle, pero sí en pensar en cómo hacemos para que los partidos políticos sean más transparentes, sean más responsivos a la ciudadanía, cómo podemos hacer para que haya más herramientas de la ciudadanía de participar en los asuntos públicos, cómo podemos hacer para que efectivamente el Congreso también sea visto como un ente representativo de verdad de la ciudadanía. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad de mirar de una manera integral todas estas instituciones que son clave y también sabiendo que nosotros tenemos una buena base, una base sólida sobre la cual construir, que son instituciones que son más resilientes, que tenemos un Estado de Derecho mucho más fuerte comparado con el vecindario. Y por lo tanto tenemos grandes oportunidades de que efectivamente vayamos retomando esa senda de liderazgo que teníamos en la región. A propósito de eso, fíjate que Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, planteó a propósito de este informe un llamado al Ejecutivo, al Gobierno, para que agilice en el Congreso la tramitación de la Ley de Transparencia 2.0, la que incorpora, según él, cambios robustos para prevenir situaciones y aumentar las penas en materia de corrupción. ¿Es una buena herramienta, una buena estrategia, efectivamente, poder sacar luego esta Ley de Transparencia 2.0, María? A ver, la ley de transparencia 2.0, que yo creo que ya deberíamos de ir a la versión 5.0, porque se está tratando de perfeccionar la ley desde el 2012, claramente es un anhelo que varios tenemos y que no hemos logrado concretar. Yo creo que efectivamente la transparencia y el acceso a la información pública son herramientas muy eficaces contra la corrupción, pero también ayudan a tener mejor participación pública, porque si nosotros no tenemos información es difícil que participemos, pero también ayuda a construir confianza sobre las instituciones. Yo creo que es relevante, pero yo creo que hay muchos otros temas que tenemos que avanzar en paralelo. Yo creo que no es suficiente la de transparencia. También hay proyectos de ley, hay iniciativas respecto a la integridad municipal. Yo creo que eso hemos visto que es extremadamente necesario. Tenemos también propuestas sobre protección a denunciantes de corrupción. En el fondo hemos visto cómo en general en el mundo la mayoría de los casos más relevantes se conocen porque alguien escuchó, alguien vio y alguien denunció. Y nosotros tenemos que proteger a esos denunciantes que pueden sufrir represalias importantes. En Chile no ocurre afortunadamente aún, pero en otros países de la región incluso la muerte. Entonces nosotros tenemos que garantizarle a esas personas que nosotros las vamos a proteger. Y así hay una serie de otras reformas en las cuales estamos al debe hace un tiempo, la puerta giratoria entre el sector público y el sector privado, para evitar conflictos de interés y la captura del Estado. Eso es muy, muy relevante también. Entonces yo creo que si bien la ley de transparencia es un tema importante, es un tema prioritario en la agenda de Chile transparente, hay otras temáticas en las que debemos avanzar en paralelo. Entonces ese es el problema que tenemos con la corrupción, que en el fondo no es algo que se ataque con una sola medida, sino que necesitamos varias medidas complementarias, pero al menos tenemos algunas iniciativas en el Congreso en las cuales se puede avanzar y sobre las cuales en el fondo ya hay algo de discusión hecha. María, ¿desde cuándo me dices tú que se está tramitando esta ley de transparencia 2.0? Hay una primera versión desde el año 2012 y luego hay una segunda versión en el segundo gobierno del presidente Piñera. Entonces hemos tenido ahí 2 intentos, pero todavía no logramos finalmente despacharla. No, te lo pregunto básicamente porque me genera una duda, una inquietud de eso, ¿no? Es decir, estamos desde 2012, estamos en 2023, son 11 años. Entonces, sí. Cuando hablamos de corrupción y tú me dices, mira, este es un fenómeno dinámico, no es un dinámico lineal, no es un fenómeno lineal, no, se va dinamizando permanentemente, por lo tanto, vemos el retraso que tienen las instituciones en poder generar marcos legales que desincentiven, digamos, la corrupción. Por lo tanto, te pregunto, ¿están las instituciones caminando con la celeridad que camina también la corrupción?
Yo creo que siempre es muy difícil caminar con la misma celeridad. O sea, las personas que se involucran en estos casos en general suelen ser bastante sofisticados y sofisticadas. De hecho, yo creo que hay casos de corrupción que nunca vamos a conocer, que pueden pasar frente a nuestra nariz y no los vamos a conocer. El caso de Odebrecht lo conocimos 10 años después. Por lo tanto, yo creo que nos cuesta ponernos en esa mente y ser más sofisticadas y sofisticados que ellos. Pero efectivamente yo creo que hay un retraso en varias de estas normativas y generalmente a veces incluso ¿cómo decirlo? Este tipo de regulaciones pueden ser contraculturales para quienes están legislando, porque muchas veces vienen también a reducir en el fondo la discrecionalidad que tienen o el poder que tienen, o vienen como a distribuir mejor el poder, o a veces a aumentar las sanciones. Entonces, obviamente, muchas veces es complejo de llevar este tipo de agenda. En general, en Chile hemos visto que hay mucho mejor voluntad que en otros países, pero además, tal como decía antes, y esto es una realidad, esta agenda compite con muchas otras agendas. O sea, son muchísimas las prioridades que tiene la ciudadanía. Entonces, obviamente, no es fácil de todas de llevarlas adelante. Pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que la corrupción tiene un impacto tan grande en la democracia, tiene un impacto tan grande en la desigualdad socioeconómica, en el avance del crimen organizado, que tenemos que darle la prioridad necesaria y tenemos que, yo creo, tenemos que saber caminar y mascar chicle con reformas tan relevantes como la de pensiones y de la salud y al mismo tiempo las de corrupción. Por tanto, las acciones que el Estado debe emprender para poder disminuir los niveles de corrupción son multidimensionales. So pena, por ejemplo, Sí. De la paz social, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener efectivamente para la paz social índices de corrupción altos, María? Mira, hemos visto de hecho que países que tienen mayores conflictos sociales y mayores protestas sociales son países que efectivamente están más abajo en el índice contra la corrupción, de percepción de la corrupción. Entonces, puede haber ahí una correlación, ¿ya? Puede ser que la corrupción en muchos casos sea causa de estas protestas, sea causa de estas manifestaciones por la desigualdad que genera tanto socioeconómica como de trato, de abuso de personas que tienen poder de las instituciones. Entonces, por lo tanto, creemos que, y hemos visto que se relaciona que los países que efectivamente tienen más paz social son países que tienen mayor desempeño en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, si nosotros queremos tener países con mayor cohesión social y con más paz social, es clave que nos hagamos cargo de esta agenda. María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, te agradezco muchísimo el tiempo para un medio de comunicación regional. Sé que estás con una agenda de compromisos con medios, sobre todo en Santiago, muy apretada. Sin embargo, insisto, te agradezco que te hayas dado el tiempo para conversar con Ufrovisión de Temuco. Muchas gracias, María. Nosotros siempre disponibles, así que cuando quieran podemos participar de nuevo en la entrevista. Fantástico, muchas gracias, que tengas buena tarde. Gracias a ustedes.